¿Te has planteado alguna vez ir a vivir a Suiza? Bueno, hoy hablamos con un residente en Suiza para ver cómo llegó allí y por qué se vive bien allí, por qué es uno de los mejores países para vivir y cómo se puede hacer para empezar una nueva vida en Suiza. Empezamos. Estás escuchando Value for All. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a este canal de YouTube y línea de podcast del proyecto Value for All. Mi nombre es Gustavo Morales, soy profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y hoy estamos de nuevo con Kiko Tajada. Kiko, bienvenido. Hola, buenas. Encantado de estar otra vez aquí. Bueno, Kiko es autor del proyecto Value for All, ha contribuido con el análisis de una industria que tenemos publicada en la web, en nuestra parte de sectores de inversión. Ha analizado en concreto el sector de las bebidas carbonatadas, ¿no? Las bebidas no alcohólicas, y tenéis ahí los resultados que él obtuvo. Y también ha participado en otro par de artículos y podcasts, uno sobre si hay una burbuja en la bolsa y otro sobre criptomonedas, ¿no? Entonces hoy, aprovechando que Kiko vive en Suiza, queremos que nos cuente un poco cómo es la vida en Suiza, cómo terminó él en Suiza y bueno, cuáles son las principales cuestiones que uno pues se puede preguntar estando en España sobre la vida en Suiza, para hacernos un poco una idea, y terminaremos hablando de cuáles son pues las maneras en las que uno puede irse a vivir allí y buscar un trabajo y asentarse allí. ¿Estás preparado, Kiko? Sí. Muy bien. Bueno, pues lo primero que quería preguntar es por qué se vive mejor en Suiza que en España. Y bueno, algunos de los puntos que queríamos tocar son, por ejemplo, la sanidad, ¿no? Como un primer punto, si la sanidad es pública, es privada, ¿cómo se gestiona en Suiza? Sí. Pues a ver, aquí la sanidad es privada, perdón. Va básicamente con tema de seguros. Hay un seguro mínimo obligatorio, que es lo mínimo que tienes que tener, básicamente, que de hecho cuando vienes aquí te dan como 3 meses para hacértelo, y si no, ya te empiezan a mandar cartas, y por lo que he oído, si he llegado a cierto punto no te lo haces, el gobierno federal te hace un seguro y te pasa la factura. Entonces va por seguros, pero luego tiene más cosas, porque está pensado un poco para que no, o sea, los que más pagan no paguen tanto, ¿no? O sea, los que más pagarían obviamente serían los más mayores, porque son los más riesgo tienen. Pero aquí está hecho para que los jóvenes paguemos un poco más de lo que nos tocaría, pero entonces los viejos pues pagan un poco menos. Y aún así, luego cada año, según si se ha usado mucho el sistema o se ha usado poco, los precios o bajan o suben. O sea, no es que siempre te lo suban y tal, no, hay años que bajan los precios porque el sistema se ha usado menos. Entonces, eso yo lo veo como una gran ventaja porque es muy dependiente de la demanda, ¿no? Entonces, está muy bien ajustado. Aquí no hay listas de espera, para nada. O sea, bueno, se me salió el hombro esquiando y tal, y fue a urgencias, me hicieron radiografía, no sé qué, y luego me dieron cita para una resonancia magnética a las 2 semanas, y me dio el especialista también unos días después. Y bueno, eso por ser un accidente, de hecho, todo lo que es accidentes siempre te lo cubre la empresa por ley, y de ahí no tuve que pagar nada. Porque si no ya pues depende de la franquicia y tal, ¿sabes? Si quieres pagar más al mes, pues tienes más cosas que te cubren más gastos y tal. Pero eso es como la gran ventaja, yo creo. Obviamente, pues sí, tienes que pagar, no es como en España, pero yo creo En que España hay que decir que también se paga, lo que pasa es que sí, te lo retienen, digamos, no es que sea gratis, ¿vale? Que es una de las grandes exacto. cosas que la gente creo que no se da cuenta. Te lo retienen de tu sueldo por una serie de cotizaciones y eso va a pagar la sanidad bueno, al final lo pagas, digamos, indirectamente sin que seas tan consciente, ¿no? Y aunque no lo uses, digamos. Porque aquí, bueno, pagas el seguro, pero si tú no vas
y no te pasa nada y tal, no, pues obviamente pagas muy, muy poco en comparación. ¿Y Pero eso que como luego, cuánto es, Kiko? sí, Aproximadamente lo reduciendo tu salario. mínimo, el seguro este mínimo obligatorio depende mucho del cantón, pero en Zúrich, por ejemplo, pues creo que depende un poco de la edad también, porque si eres menor de 25 es bastante barato, como 100 mucho, pero luego ya enseguida pasa a 200 y pico, 300. Pero ya de ahí nunca sube mucho más, ¿sabes? Eso es el de que lo tienen más ¿No en estás hablando prioridad. en francos suizos, en euros? Sí, francos suizos que ahora mismo creo que está casi 1-1. De hecho, no estoy seguro, pero vamos, yo ya no hago la conversión Mm, mm, porque mira, lo puedo mirar rápidamente. Ahora un euro son 1,01 francos, o sea, mm, es lo mismo. Que esa es vale, otra, porque bueno, eso ya lo comentaremos más adelante, mm, pero el franco se ha revalorizado mucho. vale. Entonces, yo ahora ya todo, o sea, en este programa, digamos, lo que digas será todo en francos, pero es prácticamente 1-1, o sea, que es lo mismo. Vale, vale, vale. Entonces, bueno, pues primero en la frente, ¿no? La sanidad hay que pagarla. Segunda, la educación, aunque sé que no has estudiado allí y no tienes hijos y demás, pero bueno, has podido informarte Mm, de cómo funciona sí, la educación ahí en Suiza. sí, sí, no, eso es un tema que se habla porque, o sea, a ver, la educación es pública. De hecho, lo he mirado y el 95% de los estudiantes estudian en colegios públicos, o sea que es bastante, es lo normal. Aunque bueno, si te vas a Ginebra, tal, que hay mucho expatriado y mucho de la ONU, ahí ya cambia, yo creo. Pero en general es público y es gratis. La universidad, de hecho, que, por ejemplo, en cuanto a tecnología, ingeniería y tal, tiene las dos mejores casi de Europa, que son la EPFL de Lausanne y la ETH de Zúrich, son como top 5 y top 10 mundial, pues esas cuestan como 600 francos el semestre, o sea, más barato que Mm, España incluso. mm, Lo único de educación es que la guardería, o sea, como hasta los 4 años, ahí ya no es o no hay casi públicas y son muy, muy, muy caras, que eso es verdad. De hecho, lo he mirado también porque eso ya sí que la gente lo comentaba, pero he ido a mirar exactamente. Y bueno, era hace unos años la noticia que he visto, pero podía ser casi hasta 2/3 del salario medio mm, general. mm, Y el salario medio aquí es muy alto, o sea, 2.000 euros fácilmente. Eso es un poco trampa también, porque luego te lo puedes deducir un montón, ¿no? De impuestos y tal. Y de hecho he visto como un gráfico que salía que era la más cara del mundo, bruto, porque era eso, 2/3 del salario medio, pero luego después de deducciones y tal pasaba a un 30%. Y ya mm, todos los países anglosajones estaban por encima en mm, cuanto a costo. Pero vamos, eso es caro. sí, Eso es caro y es un poco la causa de que, por ejemplo, aquí muchas mujeres trabajan a tiempo parcial o no trabajan, porque al final es que si te sale 2.000, 3.000 francos la guardería y tú ganas 4.000 o 5.000 y mm, tienes 2 hijos, es que ya no compensa. sí, Y claro, al final, pues obviamente como la mujer históricamente es la que más se iba quedando en casa, pues eso es como hay una queja de aquí, ¿no? Que es verdad que las mujeres como que está más asumido que se queden en casa y tal, aunque bueno, eso ya obviamente ahora está cambiando bastante. Y de hecho también hay mucha gente en general que no trabaja al 100%, porque como los sueldos son tan altos, al mm, 80%, incluso al 50%, si tu pareja trabaja, sea mujer o no, mm. ya compensa. Ya, ya. Muy bien. Bueno, pues 1-1, ¿no? Sanidad privada, educación pública. Y te quería preguntar ahora por la libertad de horarios. La libertad de horarios, que sabes que esa ha sido tradicionalmente un caballo de batalla de los políticos liberales de Madrid, ¿no? Y realmente muchas veces los que vivimos en Madrid nos pensamos que eso es así en toda España y luego nos llevamos, como a mí me ha pasado, ¿no? El ir un domingo a un sitio y el encontrarte que no puedes comprar nada, ¿no? ¿Cómo está la cosa en Suiza o en Zurich, donde tienes más digamos, información tú? Sí, pues aquí, no, efectivamente, los domingos, por ejemplo, no abre nada.
en Zúrich. Solo la estación central y todo lo que hay ahí, Mm, las tiendas que hay ahí, sí, pero todo lo demás cierra. Y creo que en casi todo Suiza es igual. Porque Suiza eso es muy liberal económicamente en muchas cosas, pero luego es muy proteccionista. Y temas del comercio y tal, por ejemplo, Amazon no tiene Amazon.ch, o um, sea, no es Amazon.d de Alemania o Amazon.fr de Francia y te lo pueden enviar aquí, pero no les compensaba y como un poco de trabas que tenían y tal, y no están. Y luego, pues eso, la carne, por ejemplo, es carísima porque se empeñan en vender carne suiza, mm, y la leche y tal. Y claro, aquí obviamente todo es mucho más caro. ya, O sea, la mano de obra aquí todo es muy caro, entonces tiene cosas de esas, pero bueno. muy bien. ¿Y cómo te has adaptado a la vida, digamos, de Suiza con los horarios de los domingos tan distintos de Madrid? ¿Es algo que se puede uno acostumbrar o siempre lo echa uno de menos ir a comprar algo el domingo que te falta para cocinar o lo que sea? Sí, te acostumbras, pero hombre, sí que es un poco lata lo de si no te acuerdas el sábado. O sea, porque, hombre, cerrar luego cierran tarde, los supers y tal, el que tengo yo literalmente al lado de casa cierra a las 9 de la noche. Porque la mayoría de las tiendas así, sobre todo fuera de Zúrich, fuera de la ciudad grande, enseguida a las 7 cierran todo. Pero en Zúrich eso, pues si llega a las 9 el sábado y no te has acordado, ya hasta el lunes, bueno, que tampoco es así, porque luego yo muchas veces pues me voy a la estación central y ahí tienes varios súperes y tal abiertos y pues haces la compra ahí, te mueves un Mm, poco más lejos. ya, Entonces te acostumbras. A mí tampoco ir de tiendas luego el domingo tampoco es que haya sido nunca lo mío ir al Zara un domingo. Entonces, mm, pero hombre, si te mola mucho eso, pues sí, es un poco liada. mm, mm. Bueno, ¿y qué hay de los impuestos, ¿no? Porque aquí hay un poco la idea, ¿no? De que por ahí, por Europa, siempre hay unos impuestos mucho mayores que en España y demás, pero no sé si es el caso particular de Suiza. ¿Cómo está esto? Pues no, o sea, aquí, aunque también tiene su miga, porque en general en Suiza, no solo en tema de impuestos y tal, es, hay pocas cosas que puedas aplicar a todo Suiza o que sean aplicables a todo Suiza, porque depende mucho del cantón. O sea, esto es una confederación, tiene 26 cantones, que son como los estados en Estados Unidos, y funciona un poco igual. Entonces varía mucho de uno a otro, los impuestos varían mucho. En la parte francesa se pagan bastantes impuestos, y en la parte alemana menos. Y luego hay algún cantón que es casi pues, un paraíso fiscal, porque o sea, los impuestos tienen tres partes, digamos, la federal, que es la más pequeña, es muy poco y eso es para todos igual, pero es la parte más pequeña. Luego la cantonal y también la municipal, porque también puede cambiar bastante de un municipio a otro. Entonces, aún así, la media en Suiza es, vamos, los impuestos son más bajos que en España. Sobre todo, que también lo vi en su momento, esto ya como que hace tiempo me salió por ahí, y era una gráfica de impuestos en Ginebra, en Zug y en Zúrich, y en España, de media, el impuesto sobre la renta, el IRPF, vamos, y era desde los sueldos más bajos a los más altos, ¿no? Entonces, en los sueldos más bajos, aquí se pagan mucho menos. O sea, empieza mucho más abajo y hasta que no llegas ya a gente rica, ahí se pagan incluso más que en España, de hecho. Mm, O sea, aquí los ricos ricos pagan más que en España, menos en algún cantón como Zug, que es el que mm, te he dicho, que es de los más pequeños, pero que ahora está viendo como un tiro porque eso no tiene casi impuestos ni para empresas ni para personas, pues ahí se paga casi más. Pero, claro, los salarios así medios o altos aquí, que en España son altísimos, pagas menos impuestos que lo que pagarías en España. mm, mm, mm. Vale, vale. O sea que por ahí claramente hay una apuesta clara por un país, digamos,
liberal con un sistema retributivo bajo para bueno, pues, seguir un poco esa teoría de que eso es lo que atrae a las empresas, es lo que atrae a los buenos trabajadores y que eso es lo que en última instancia hace funcionar al país, ¿no? Sí, es la realidad. Aquí al final, claro, los bajos impuestos atraen a trabajadores muy cualificados y a la vez los sueldos son bastante altos, entonces hace que eso, el mercado laboral aquí es súper dinámico y súper funcional, o sea, funciona muy bien, básicamente. Entonces, bueno, si funciona muy bien, habrá algunos políticos españoles, y aquí pasamos no sé si te preguntes si funciona muy bien, será porque hay mucha regulación laboral, ¿no? Mucho salario mínimo, contratos indefinidos, o ¿cómo es eso, Kiku? Sí, pues justo ahí es donde sí que Suiza es bastante liberal. También es que depende mucho del cantón. A nivel federal no hay salario mínimo, por ejemplo. No hay salario mínimo para toda Suiza, pero luego hay 3 cantones que ellos han aprobado un salario mínimo. Entre ellos Ginebra, que fue el último a raíz del COVID y tal, porque ya lo habían votado 2 veces y decían que no, que es que no, la gente votaba que no, que para qué. Pero ya con la pandemia y tal, al final ya salió que sí, y es el salario mínimo más alto del mundo, que son como 4.000 francos al mes, o sea, 4.000 euros al mes, que son como 23 la hora. Pero en Zúrich, por ejemplo, no hay salario mínimo. Y por ejemplo, se trabajan más horas, o sea, por ley, las horas máximas son más que en España, creo que son 42 horas semanales. Y las vacaciones son 20 días, que creo que en España son más también. Pero claro, eso es lo mínimo. Porque yo, por ejemplo, las vacaciones tengo 25 y, o sea, al final los mínimos son muy bajos o no hay, como en el salario, pero que es que la propia competencia entre las empresas por el talento hace que eso, pues los sueldos son altos, las condiciones en general son buenas. No se trabajan muchas horas. Desde luego yo creo que menos que en España. O sea, yo si a las 6:30 estoy en la oficina, mi jefa me pregunta ya que por qué hago ahí, que me vaya a casa. Y que eso, digamos, ¿qué tasas de paro acaba produciendo, digamos, de toda esta falta de regulación? Porque habría quien diría que bueno, que eso provocaría altas tasas de paro, ¿no? Claro, porque los empresarios son malvados y solo buscan su beneficio personal, y entonces exprimirían a todo el mundo. Pues no, aquí el paro también depende del cantón, pero aún así a nivel federal la media, no sé si es un 5% o un 4%, y es que en Zúrich, por ejemplo, es como un 3%. O sea, el que no trabaja literalmente es porque no quiere. O sea, es así, porque además el paro, por ejemplo, aquí cuando te lo dan, te obligan a mandar cada mes una carta con 10 ofertas de trabajo a las que hayas aplicado. Y además tiene que ser más o menos acorde a tus... ¿Sabes? No puedes decir, sí, he aplicado a 10 puestos de CEO y entonces como no me cogen, no, te lo miran. Y eso es, por ejemplo, un ejemplo, o sea, te dan el paro y de hecho es muy alto, es un 70% de tu sueldo o un 80% si tienes hijos. O sea, que es genial. Pero claro, te exigen que, o sea, no puedes estar ahí cobrándolo sin más. Bueno, y son hasta 2 años. Hasta 2 años, ¿no? Muy bien. Y lo que sí nos has empezado a hablar un poco antes es de las medidas proteccionistas que tiene Suiza, ¿no? Porque claro, esa digamos que es otra de las patitas del liberalismo, ¿no? Que es la idea de asumir que te va a ir mejor si, bueno, pues comercias con los demás y dejas que te vengan de los otros países aquellas cosas en las que los dos países son más productivos o lo producen a un precio más bajo de lo que lo produces tú, ¿no? Digamos que al menos es la teoría, pero claro, eso siempre tiene problemas locales muy visibles, ¿no? Y es la destrucción de ciertas industrias y demás, ¿no? Entonces nos has estado contando sobre la industria agrícola, la leche, cuéntanos más sobre ello. Sí, entonces
bueno, realmente la única industria en la que hay así proteccionismo es eso, la ganadería, la agricultura, un poco, porque luego todo lo demás pues se importa como en todo el mundo. La tecnología tal, y de hecho es lo que hace que, o sea, aquí es más barato, todo lo que se importa, todo lo que se fabrica, pues eso, pues en China y tal, es más barato aquí que en España, porque un coche cuesta lo mismo hacerlo, porque no se hace aquí, no, el iPhone te cuesta lo mismo, pero luego encima como aquí hay menos impuestos que el IVA, no lo mencioné antes, pero aquí es un 7,7%, Mm, que en España es un 21, creo. sí, pero ¿hay tipo también general y reducido y demás? ¿O? Pues no lo sé, la verdad. Creo que los pues, productos de primera necesidad y tal, sí, también tendrán menos. No estoy seguro, pero sé que lo máximo es un 7,7. Y creo que sí, eso Mm, sí que es a nivel federal. Y claro, eso, pues, por ejemplo, un Tesla, que en su momento lo miré así por curiosidad, salía aquí más barato que en España. Salía ah, más barato. Pero claro, teniendo en cuenta los sueldos que hay aquí, pues eso, luego lo que pasa es que sales a la calle y son todo cochazos mm, en Zurich. Porque no hay, por ejemplo, no hay, por ejemplo, limitaciones como hay en otros países que pagan muchos impuestos los vehículos a motor y demás. No, no hay nada de eso. O sea, No, hay pues impuesto de circulación, los impuestos normales, pero no hay lo típico de cerrar el centro a los coches ni mm, limitaciones de esas. Aunque en general, por las ciudades, tanto Zúrich como Ginebra, el coche estorba bastante, el tráfico siempre es lento. Zúrich está lleno de radares, la mm, ciudad, pero lleno absolutamente. A mí ya me han puesto 1000 multas. Em, y luego para aparcar y tal también es un poco lío. Pero impuestos como tal no hay muchos. vale, vale. Y, y bueno, y ya digamos la séptima cuestión que te quería preguntar es sobre cómo está ahí digamos, la autoridad monetaria, ¿no? Porque Suiza tiene un banco central independiente, ¿no? El Banco de Suiza, que es el encargado de hacer la impresión de moneda del franco suizo. Y bueno, quería que nos contaras sobre si siguen más o menos las mismas estrategias que el Banco Central Europeo y la Reserva Federal estadounidense, se le está imprimiendo mucho dinero. ¿Qué similitudes y diferencias ves tú con otros países? Sí, pues este es un tema bastante peculiar porque eso, el Banco Central Suizo tiene otros problemas que, o sea, es distinto al Banco Central Europeo o a la Fed de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el franco es una moneda muy segura, muy estable, que tiene una demanda altísima. Y sobre todo en cuanto hay turbulencias, cuando hay crisis y tal, la gente se lanza por el franco pues para tener seguridad y estabilidad. Entonces, el Banco Central Suizo sí que imprime mucho dinero, sí que eso pone mucha moneda nueva en circulación, pero eso no genera inflación precisamente porque la demanda es muy alta, ¿no? Entonces, a diferencia del euro o del dólar, bueno, es que se ve porque yo siempre lo digo, cuando yo con mi familia nos mudamos a Suiza en 2008, un euro, hemos visto que ahora era 1,01, era 1,6 Mm, francos, 1,5. mm, Entonces, imagínate pues, un español, bueno, si nosotros es que fuimos y venimos, pero alguien que se mudara con 1,6 y su sueldo, sin que te lo suban, que al final siempre te lo van subiendo, durante 12 años, aún así, cada vez que has ido yendo a España es como si te lo hubieran ido aumentando, sí. casi, o sea, un 50% al final. Mm, Entonces, ¿eso por qué? Pues porque aunque el Banco Central Suizo sí que imprime también dinero, el precio no baja porque la demanda es muy alta. O sea, la oferta sube mucho, pero es que la demanda está al mismo nivel. Entonces, eso se mantiene. Y entonces eso el banco, el Banco Central lo usa para financiar, bueno, financiar el gobierno federal,
y todas las políticas, que tampoco son muchas porque aquí son bastante responsables y no les gusta tirar el dinero, como en otros sitios que yo me sé. Entonces, por ejemplo, en la pandemia sí que se permitieron pues, dar una serie de ayudas a los comercios, incluso a la gente y tal, pues porque se lo podían permitir, ¿no? Y luego encima el Banco Central suizo tiene como un montón de inversiones, funciona como un fondo de inversión gigante y tiene beneficios que usa también pues, para financiar al gobierno y eso, es un país serio, en definitiva. Sí, hay que decir que la parte en un banco central, la parte del pasivo es el dinero que emite y la parte del activo es a qué se destina ese dinero, ¿no? Entonces, una gran diferencia que hay entre el Banco Central Europeo y el Banco de Suiza es que el Banco Central Europeo tan solo se queda el 17% del dinero que ha imprimido como reservas del propio Banco Central Europeo, ¿no? Mientras que el Banco Central Suizo se queda prácticamente el 90% del dinero que ha imprimido como reservas y eso le permite modular mucho la demanda, el precio el precio último del franco en función de la demanda que haya, ¿no? Comprando y recomprando más moneda porque tiene esas reservas, que a su vez esas reservas están invertidas en renta fija, renta variable, que a su vez genera ingresos para el Banco Central que eventualmente también revierten en el Estado suizo, ¿no? O sea, es decir, que al final, bueno, pues es algo que nos recuerda un poco a esta idea de la reserva fraccionaria nula, ¿no? que dicen muchos economistas austriacos como Jesús Huerta de Soto o Philippe Agoust, que dicen que los bancos no deberían tener mucho más dinero en reservas del que tienen realmente, aunque eso les dejase prestar menos dinero, pero que eso haría mucho más sólida la economía, ¿no? Entonces, realmente es una situación en la que, bueno, pues no hay muchos ejemplos de cómo puede una economía funcionar si eso fuese así, ¿no? Y hay muchos economistas que dicen que si se hiciese ese cambio, pues la reducción de crédito sería tan fuerte que se hundiría la economía, ¿no? En aquellos países en los que el coeficiente de caja es muy bajo Claro. por este motivo, ¿no? Entonces, bueno, Suiza, No puede digamos hacer que de lo que ha hecho es para otro. nunca entrar en ese juego, ¿no? Nunca entrar en ese juego, manteniendo siempre unas reservas muy altas y, bueno, pues se ve como ese juego, cuando se juega, digamos, cómo se tiene que jugar, pues también resulta un juego ganador, ¿no? Exacto. Exacto. Entonces, por todo eso, bueno, y por eso he dicho que tenía otros problemas porque tiene casi el problema contrario que estos otros bancos del europeo y tal, porque al haber tanta demanda, si te descuidas, digamos, el precio del franco se puede disparar, pero claro, eso a Suiza le perjudica por todo el tema de exportaciones y tal. Entonces, más de una vez, bueno, mantienen los tipos de intereses muy bajos, creo que los más bajos también del mundo, creo que eran un menos 0,75% o algo así. Y luego además, pues eso, lo imprimen como si no hubiera mañana y lo bueno es eso, es que se lo pueden permitir y lo tienen que hacer, porque si no, eso no les interesa, que se dispare demasiado el franco. Y con todo esto, no hemos comentado que la inflación está en unos niveles bastante moderados, especialmente ahora que los países limítrofes, la inflación es mucho más alta, ¿no? Uh-huh. Sí, siempre se ha mantenido bastante baja aquí. Incluso eso, ahora estos meses que se está disparando, pues lo que ha hecho es que al revés, que ahora esté pues eso, a 1,1 el euro del franco. Muy bien, bueno, pues entonces, bueno, pues casi una especie de paraíso terrenal, ¿no? Buenos salarios, poco paro y bueno, pues más o menos protegido de la inflación. O sea, se ve que como claramente pues se pueden tomar medidas políticas, medidas económicas que hacen que un país pues no tenga la deriva de lo que tiene, por ejemplo, los países actualmente en la Unión Europea. Y la pregunta siguiente es, bueno, oye, ¿cómo podemos participar de esto, ¿no? O sea, ¿es fácil irse a vivir a Suiza y realmente asentarte? Pensemos en
en una persona española que tenga estudios y que realmente pues no le importe irse a vivir a Suiza. ¿Cómo lo haría? Te vas de turista, te buscas un trabajo. ¿Tú qué recomendarías como dar esos primeros pasos para irse a vivir a Suiza? Sí, bueno, a ver, lo primero es que tiene muchas cosas buenas, pero no, tampoco diría que es un paraíso. Y, pero bueno, luego cada uno tiene que ver lo que le compensa. Desde luego a mí sí, y por eso aquí estoy, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mejor forma de venir aquí? Bueno, si es alguien con estudios, ¿no? Alguien joven, cuanto antes vengas, yo creo que más fácil, ¿no? Porque, bueno, yo ya he hablado de que en 2008 vine aquí con mi familia, ¿no? Pero digamos que yo luego me volví y el caso es que cuando ya vine a trabajar, hace 2 años, vine con, o sea, con un internship, básicamente, unas prácticas, ¿no? En este caso era de 1 año y el sueldo era bastante alto para ser prácticas y o sea, me permitía venir, o sea, independizarme, ¿no? Pagar un alojamiento y tal. Pero luego es que además tengo un amigo que vino 1 año después que yo, que ese ya venía realmente eso, apuntando a que quería venir a Suiza y tal. Y pues yo un poco le ayudaba, le aconsejaba, ¿no? Y también consiguió unas prácticas de 6 meses y que sí que era más sueldo de prácticas, pero bueno, al final eran 3.000 francos al mes. Y yéndose donde estaba cerca de la oficina y tal, pagaba 500 y pico de piso. Entonces las cuentas también salían bastante, ¿no? Eso es, digamos, la forma más fácil, yo creo. Pero bueno, siendo de la Unión Europea, es fácil dentro de lo que cabe, ¿no? Entonces, yo lo que diría es, sí o sí, buscar trabajo, ya sea prácticas o no, desde España. Y, y eso, buscar hasta que salga algo. Y una vez te sale, ya puedes venir y simplemente con el contrato de trabajo te vas a la oficina de extranjeros y tal, lo presentas y te dan tu permiso de residencia. Luego hay otra opción que también tú, si vienes como turista, digamos, te puedes quedar hasta 6 meses. Y puedes ahí buscar trabajo por aquí o incluso puedes estudiar algo aquí, porque esa es la otra gran clave. Si tienes estudios en Suiza, es mucho más fácil, porque a ellos les gusta mucho lo suizo en general, entonces estudios aquí también te abren muchas puertas. Y eso, entonces creo que tienes 6 meses, pero incluso si no encuentras nada de esos 6 meses, lo puedes prorrogar, creo, si demuestras que estás buscando activamente y tal, ¿no? Todo esto, que tampoco la gente se piense que para entrar aquí es como en Estados Unidos o que necesitas, o sea, esto es el espacio Schengen al final, aunque no esté en la Unión Europea, entonces tú puedes venir aquí solo con el DNI en un vuelo. Entonces, quiero decir que es bastante fácil, ¿no? Y no es que tengas que hacer unos papeleos, no. Así que eso es esas son las formas un poco de venir, ¿no? Y a nivel de idiomas, ahí te has encontrado que te han pedido hablar francés o alemán en los distintos cantones en los que has buscado trabajo, o realmente con un nivel de inglés medio decente, pues se puede uno más o menos pensar que puede encontrar un trabajo de un nivel bueno. Sí. A ver, al final en Zúrich se habla alemán y en Ginebra se habla francés. Entonces, normalmente te suelen pedir un nivel de uno u otro. En Zúrich te suelen pedir un nivel de alemán, pero hay muchos puestos o muchas empresas en los que no te lo piden, porque hay mucha empresa internacional o sea, muchas sedes internacionales de algunas empresas que están aquí o en Zug, que está al lado de Zúrich, porque eso al final no se pagan nada de impuestos y tal. Entonces, solo con el inglés es bastante fácil. Pero bueno, si hablas alemán, mucho mejor, o francés. ¿Tú hablas, por ejemplo? Yo hablo francés de la época que estuvimos en Ginebra, pero no hablo nada de alemán.
y aquí estoy. Pero claro, pues si vas al súper o tal, es probable que no te entiendas. Pero luego la mayoría de la gente habla inglés. Mm, La mayoría de la gente, digamos, cualificada o con estudios, sí, pero eso puede ser que, o por ejemplo, si vas al hospital, pues igual las enfermeras o las de administración y tal, ahí tienes problemas, ¿no? mm, mm, Pero vamos, a nivel laboral es bastante fácil desenvolverte solo con el inglés. mm, mm. Y bueno, y a la hora de encontrar un piso de alquiler, ¿te resulta en general fácil? Hay mucho lío. Entiendo que ahí no hay limitaciones de precio, sino que es un mercado competitivo totalmente. Bueno, háblanos sobre ello. Sí, bueno, se dice mucho que en Zúrich o en Ginebra, por ejemplo, es más fácil encontrar trabajo que encontrar piso, porque eso, hay mucho trabajo, pero pisos no hay edificios altos en Suiza en general, y entonces hay muy poca oferta y hay mucha demanda. Si, o sea, la gente lo sabe cuando buscas piso aquí, si hay alguna buena oferta, o sea, algún piso medio barato que está bien, cuando vas a verlo hay colas de 20 personas Entonces es difícil. Pero bueno, siempre no conozco a nadie que no haya encontrado, siempre acabas encontrando algo. Mm, También si estás espabilado, pues llamas a la agencia directamente, porque normalmente tienes que rellenar papeles cuando vas o aplicar y tal, pero si luego además tú pues intentas, ¿sabes? Eso o yo qué sé, o si no, pues te alejas más del centro, lo típico, ¿no? mm, Em, al final se encuentra. Es caro, es caro, pero comparado con los sueldos de aquí, yo diría que es más barato que Madrid o Barcelona, por mm, ejemplo, mm, donde puedes pagar, no sé, 40-50% de tu sueldo se te puede ir en piso. Aquí no. O sea, a ver, si te pones y te vas a las zonas caras, sí, ¿no? Pero la mayoría de gente, mis amigos, yo tal, vamos, le dedican 20-25-30% al piso. Eh, Eso es lo que te deja un buen margen, ¿no? Para mm, ahorrar o para lo que sea. mm. Vale, entonces nos ha dicho que en cuanto a la residencia en el país, una vez que tienes el contrato de trabajo, es inmediato, ¿no? No hay ningún problema siendo al menos europeo. Em, pero para acceder al contrato de trabajo, en general, digamos, siendo licenciado de una universidad española, estás medianamente bien posicionado. Crees que hay problemas? ¿Crees que eso que decías de estudiar en Suiza, cómo de importante es, ¿no? Sí, sí, o sea, o sea, en unos estudios en una universidad española estás bien posicionado. Yo creo que peor que los suizos que han ido a estas universidades que he dicho, porque es que realmente se los rifan a los que salen de ahí. De hecho, si alguien está pensando en hacer un máster ahí o algo así, creo que es la mejor opción de todas. Pero aún así, sí, o sea, competimos con, o sea, vamos, todos mis amigos españoles de aquí han estudiado en España. Es verdad que muchos hicieron Erasmus en su día o cosas así, que al final, eso ya no por ser Suiza, eso es algo que yo creo que las empresas valoran siempre, ¿no? Más Mm, si es un ambiente internacional como suelen tener aquí. Eh, pues haber salido, haber incluso aprendido un poco de francés, de italiano, muchos que estuvieron en Italia en su momento, ¿no? Entonces eso siempre ayuda también. mm. Y, y, digamos, el coste medio de vida, nos has hablado ya un poco del coste de vida del alquiler, pero no nos has dicho nada del consumo general, ¿no? O sea, de, por ejemplo, de salir a comer o de ir al supermercado. Claro, no vale poner los precios y compararlos con los salarios españoles, ¿no? Hay que compararlos con los salarios suizos, ¿no? Digamos, para ti, con tu salario, ir a comer a un restaurante, no te digo el top del top de Zurich, ¿no? Pero un restaurante normal, vamos, que no son McDonald's y demás, es una cuestión que es accesible o es una cosa que realmente solo te planteas hacerlo muy de tanto en tanto porque, digamos, los precios están muy subidos. ¿Cómo está eso? Sí, pues a ver,
accesible es completamente. Lo que pasa es que te duele, sabiendo que en España te cobrarían, imagínate, pues no sé, que te cobrarían en España en un restaurante así normal. 25 euros por 25 o digamos, 30, según la bebida y tal, ¿no? sí. Pues por eso aquí pagarías 50. Mm, Aquí 50 enseguida pagas si bebes vino o lo que sea, ¿sabes? Pum, una cena normal, 50 cabeza. Entonces te duele, pero eso realmente yo siempre digo, cuesta todo más o menos el doble, igual que el supermercado y tal, incluso un poco menos, pero los salarios son pues como el triple. Entonces las cuentas salen al final de mes. Si haces la misma vida en España, o sea, en Madrid que en Zúrich, más o menos, aquí vas a ahorrar más. Al final vas a ahorrar mayor porcentaje y, por supuesto, en términos absolutos, mucho más, porque el sueldo también es más alto. O sea, aunque en los dos ahorraras un 15%, aquí sería más al final, ¿no? Que si luego vuelves a España, es más dinero disponible. Pero es que yo creo que el porcentaje siempre es mayor aquí. O sea, a ver, si te pones, te lo pules todo, muy fácil también, ¿no? Porque todo es caro y tal, pero igual que en Madrid. Pero o sea, si ahorras un poco, es muy fácil. Si sales menos a cenar y menos a tal y te das menos caprichos, enseguida, claro, cada cena que te ahorras son 50 francos o 50 euros, ¿no? mm. Y bueno, ya nos lo comentaste en otro vídeo, pero digamos, por dejar este vídeo también un poco completado, un ingeniero industrial trabajando en una multinacional, como cuánto expectativo de salario podría tener más o menos? Sí, pues también eso depende de la experiencia, ¿no? Pero yo diría que al final, con esto de Bolonia y tal, un máster, ¿no? De ingeniería, aquí no debería, una vez hechas las prácticas y tal, no debería cobrar menos de 70.000, 80.000 al año. Mm, Sería un salario bajo para aquí. Y eso, realmente todos mis amigos y tal ahora están por encima de los 90.000 incluso te diría. mm, Cuando en mm. España yo creo que sería más los 30, 35 ya yo creo los que se les ha salido un poco bien, ¿no? Pues, y esos 90 además con un sistema retributivo menor que el español que te hace quedarte con más dinero, ¿no? A pesar, y eso lo que Claro. te hace al final es que aunque la vida sea más cara, pues porcentualmente, digamos, en relación, vives mejor en Suiza con esos salarios que de lo que vivías en España con los salarios que puedes acceder con titulaciones similares, ¿no? Que digamos que es un poco con lo que quería, la idea que quería que quedasen. Correcto. Luego, bueno, ahí tendrías que restarle lo del seguro, ¿no? Mm, Em, pues si vas al hospital o tal, al médico, pagas, pero luego también todo eso o sea, hay muchas cosas que te deduces de los impuestos encima. Todo mm, eso, pero también pues los gastos de transporte, bueno, eso supongo que es como en España, ¿no? Al ir a trabajar y tal. Y luego, bueno, luego si quieres hablamos del tema de las pensiones, pero eso también es un tema aparte que es aquí yo creo que está muy bien montado. Eh, y eso luego para también deducírtelo de los impuestos y tal, te va muy bien. mm. Muy bien, bueno, pues realmente no te iba a preguntar por las pensiones, pero bueno, ya que la has sacado, cuéntanos. Sí, es que eso yo creo que es interesante, ¿no? En España, bueno, todos sabemos más o menos cómo funciona, pues están te lo retienen, te lo quitan, ¿no? Mes a mes para ir pagando mes a mes a los pensionistas de ahora. En Suiza hacen eso, pero eso es un tercio de la pensión. Aquí la pensión está dividida en tres pilares, que lo llaman, ¿no? El primer pilar es ese, el básico, digamos, que es lo que va de puras cotizaciones a la seguridad social y tal, pero eso lo pone en los documentos oficiales del gobierno y tal, lo especifica que es para realmente subsistir, ¿no? Eso es un pilar. Luego, el segundo pilar, que es el que llaman ya para como mantener el nivel de vida, eso es contribuciones que hace la empresa por ti y es obligatorio también.
Entonces, del sueldo, esto que hemos hablado, no son impuestos, pero también te van quitando una parte y lo van metiendo pues a un fondo. Pero no es como las cotizaciones. Eso sí que realmente es dinero que tú ves y que puedes acceder siempre y cuánto tienes y cómo va aumentando en una cuenta. Y que eso pues además tiene su rentabilidad, ¿no? Y eso también ya cuando te jubilas también se suma a esta pensión de subsistencia que hemos dicho. Y luego además está el tercer pilar, que es por eso lo que mencionaba el tema de los impuestos, que es completamente voluntario. Si tú quieres, pues aportas anualmente hasta un límite de unos 7.000 francos y eso está completamente libre de impuestos, esos 7.000 francos, ¿no? Entonces, cada año. Lo mismo, luego tiene unas condiciones pues, de que no lo puedes sacar a no ser que te vayas a comprar una casa o de que te jubiles y tal, pero esa es la gracia, que si tú aportas esos 7.000, te lo quitas de impuestos y luego encima pues eso ya va creciendo y a la jubilación ya entre los tres pilares te queda una cosa muy jugosa que además todos los suizos luego venden la casa de aquí y se van a España o a Malta y encima, claro, tu jubilación de Suiza en España o Malta pues eres rico. Mm, mm, mm. O sea que también hay sistemas que funcionan mejor que el nuestro por ahí, ¿no? Qué cosas Sí. aprenden. Bueno, oye, y dinos algo malo, ¿no? Digo, porque nos puede ser todo tan maravilloso. Sí, ¿no? pues a ver, luego, exacto, todo tiene sus pros y sus contras. Aquí, pues bueno, hace más frío, aunque si te gusta esquiar, pues también puede ser un pro. Y hombre, no tiene la vida que tiene España, ¿no? La vida social, tal, en invierno, aunque hace menos frío de lo que la gente se piensa, en invierno es verdad que paseas por la calle en Zúrich después de las 5 o 6 de la tarde y no hay un alma, incluso aunque no haga tanto frío. Y todo las terrazas y tal, pues no, aquí no se lleva tanto. En verano es verdad que la vida que hay aquí es impresionante, con el lago, con tal, porque todas las ciudades tienen lago, no solo Zúrich, también Ginebra, Lausanne, las más grandes, y la naturaleza y eso se disfruta mucho. Pero en invierno pues es más coñazo, la verdad. ¿Hasta cuándo está nevada la ciudad de Zúrich, más o menos? ¿Cuándo se acaba ayer la nieve? Pues no, o sea, nieva, pero ni siquiera cuaja tanto, o sea, yo diría que todos los años hay unos días que está nevada, pero no te creas que, o sea, no es Noruega o no. En la ciudad al final enseguida o sea, no cuaja o al cabo de unos días ya en la carretera no queda nada. O sea... Vale. Bueno, pues nada, Kiko. Creo que hemos pasado por todos los temas que tenía anotados. Te agradezco mucho pues que te vuelvas a reunir con nosotros para contarnos tu experiencia y estas ideas sobre cómo ir a vivir a Suiza. Y bueno, pues oye, me imagino que si surgen más preguntas, la gente te puede contactar, ¿no? Sí. Bueno, vamos, en LinkedIn Francisco Tajada Lostao y luego en Twitter y en todo lo demás Kiko Tajada. O sea que sí, por supuesto. Ten cuidado de no contactar con tu señor padre, ¿no? Que se llama igual. Sí, pero... mi padre, bueno, también les puede aconsejar. También. Aunque él ya, por ejemplo, está bastante harto. Él ya está deseando volverse a España y ya está. Muy bien. Bueno, pues nada, Kiko. Encantado de verte de nuevo y nada, a ver qué se nos ocurre para volver a contactar contigo, ¿vale? Por supuesto, sí. Aquí estamos, para lo que sea. Muy bien, pues un saludo, que vaya bien. Un saludo a Hasta todos. luego.